bendición económica, pero para nuestros tiempos, aparte de mirar lo terrenal, lo material, la lluvia temprana y la tardía habla de la bajada del Espíritu Santo sobre nosotros. Y el versículo 28 dice, y después de esto, después de que está hablando de que los voy a bendecir y sus animales van a engordar y sus campos van a fructificar, después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esta es la bendición integral de Dios. Una iglesia generacional donde no solo son bendecidos los jóvenes o los niños en campamentos, ancianos también, adultos también, jóvenes mayores también. Y nos vamos a unir en este espíritu y vamos a entrar a la presencia cantando, manda tu lluvia, Señor. Yo creo que viene un avivamiento, viene el Espíritu Santo y nos va a bendecir a nosotros. Nuestros ojos lo van a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vengo ante ti con el corazón rendido a tus pies, con mi vida entregada para ser tuyo, Dios. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Vamos, dígalo. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía, y llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Creo en el poder cuando te clamo en oración para ofrecerte todo mi amor en adoración. Y te clamaré que sobre toda mi generación arda este deseo y pasión de traerte honor. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida con pasión. Manda lluvia temprana y tardía, que llene hoy mi vida
desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Desciende, desciende, desciende sobre mí. Desciende, desciende, desciende hoy aquí. Manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Si hoy manda lluvia temprana y tardía que llene hoy mi vida con pasión. Manda tu lluvia, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en este tiempo sobre niños, adolescentes, jóvenes, sobre nuestros ancianos. Manda tu Espíritu Santo, Señor. Avívanos, aviva tu iglesia, Padre. Sí, Señor, sí, Señor. Amén. ¿Cuántos dicen un buen amén a esta canción que es una oración? Gloria al nombre de Jesús. Le invito a que tome su lugar. Y ustedes, hermanos o amigos que están mirándonos a través de Facebook ahora, luego quizás en la plataforma de YouTube, también tomen su lugar. Escuchen con atención la palabra de hoy. El Señor Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, viene pronto. Vamos a escuchar la palabra y pasa por aquí nuestra pastora. A los que estamos aquí como un remanente que desde este lugar bendice todas las ciudades donde la iglesia está siendo plantada. Esta sería el ala este y nuestros hermanos del ala oeste del colegio también, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir la bendita palabra de Dios. Qué hermoso este coro, que es como un salmo, una canción hecha oración. Entonces me bendecía ver a mis hermanas con sus manos en alto, orando. Vieron cómo nos estamos uniendo, los jóvenes, los no tan jóvenes, los viejos nos unimos para servir a Dios en este tiempo y que el Evangelio pueda correr. Muy bien, usted sabe que estamos proclamando una gran verdad y me bendice que estamos recibiendo un mensaje doctrinal, porque en definitiva, a la hora de la necesidad y de la prueba, no nos va a sostener una sensación, una experiencia sensitiva, sino que el verbo hecho carne en nosotros, la palabra, Cristo, la roca, el sustento de nuestra vida es lo que hará que nos mantengamos firmes. Les contaba en otras ocasiones también que me crié cantando himnos y canciones que proclamaban la venida del Señor. Y me bendice que en este tiempo estamos proclamando esta gran verdad. Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Rey viene pronto. ¿Cuántos pueden adherir con un amén? Nuestro Rey viene pronto. Hay un himno muy antiguo, hay varias versiones de esto, pero que dice, oh, el Rey ya viene. El Rey ya viene, ya se escucha la trompeta, Cristo pronto ha de venir. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene, aleluya, viene por mí. Esto es inminente, la venida del Señor está cerca. Y dijimos en esta serie de mensajes que la segunda venida del Señor ya no tendrá relación con el pecado, porque en su primera venida a la tierra, Dios hecho hombre, Él vino para salvar y para redimir. Y dijo, consumado es,
y ascendió a los cielos y está en gloria, pero la segunda vez que aparecerá, Él vendrá para gobernar y para reinar. Pensaba mientras leía la preparación de este mensaje, que mi vida siempre estuvo relacionada con las terminales de micro, ¿no? Con las despedidas. No sé cuántos tienen amores a distancia. Yo tengo un hermano en Italia, tengo una mamá en Buenos Aires, que Dios ha querido que en esta cuarentena esté con nosotros, si me permite Dios, y doy gracias a Dios por esto, honrarla, mimarla, orar en las noches, compartir momentos maravillosos, pero siempre hubo despedidas, y con los hijos y con los nietos, y mi hermano conociendo a sus sobrinos después de 8 meses, y uno, ¿qué ve en las terminales? Unos que vienen y otros que van. Ven los arribos, gente que se abraza, ahora no se puede abrazar, ¿no? Pero, y ahora tampoco hay terminales ni hay vuelos. Pero en aquellos días, ¿recuerda de esos días? Y unos celebran el reencuentro y a veces hay despedidas y hay lágrimas. Y un pastor en una ocasión compartió una anécdota que estando en una terminal, un tren llegaba, generalmente es así, ahora se desinfectan cuando llegan, pero antes no era así. Se viajaba bien apiñados, como dice el dicho popular, como sardinas enlatadas, y se vaciaba un tren que llegaba y pronto se llenaba para otro contingente. Y de pronto hubo gente que feliz se reencontró, pero observó una familia, una madre, niños pequeños, un hombre esposado, rodeado de policías con esposas en sus muñecas, una niña que se toma de la pierna de su padre, que llora desconsoladamente, que no quiere que se vaya, y un policía que delicadamente la aparta y dice, el papá se tiene que ir. Había sido privado de la libertad, tenía una sentencia, una condenación, y tuvo que tomar ese mismo tren para irse lejos. Un mismo tren que para algunos provocaba alegría, para otros producía tristeza. Y así será la venida del Señor. Es como las dos caras de una misma moneda. Y la palabra de Dios en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 10, dice así la palabra de Dios: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjese como la ilustración de recién. Un solo tren trajo a tantos felicidad y gozo, a tantas personas les dio alegría, y el mismo tren trajo dolor y juicio a otros. Así será en la venida del Señor. Hemos leído que para algunos va a ser reposo y para otros va a ser retribución por no haber recibido al Señor. Me recuerda la parábola del rico y Lázaro, aquel mendigo que recibió muchos males en la vida, que estaba enfermo, que vivía en pobreza, que estaba en marginalidad. Y de pronto le llegó el día en que la muerte lo separó y él estaba gozando, ya no había tristeza, ni lágrimas, ni necesidad. Y un rico que no tuvo en cuenta a Dios, ahora estaba atormentado en una llama, queriendo pagar, si era posible, para que sus conocidos, sus familiares, les fuera avisado de que era cierto el tema de la eternidad. Y la parábola nos enseña
no vamos a enviar a nadie en particular, tienen a los profetas. Y hoy la palabra de Dios es como el gran profeta que advierte, la venida del Señor está cerca. Dios puso eternidad en nosotros. Así que vamos a ver en esta tarde 4 puntos respecto a la segunda venida del Señor. En primer lugar, ¿quién viene, no? El quién de la segunda venida. Y lo hemos leído y usted lo sabe. El Señor Jesús. Cuando uno menciona una palabra, automáticamente no es como que nuestro cerebro tiene cajoncitos donde guardamos información. Se ha estudiado mucho en este último tiempo con las neurociencias que hay conexiones. Entonces, cuando uno de pronto menciona una palabra, se iluminan un montón de conexiones. Yo no sé cómo usted, cuando escucha el nombre del Señor Jesucristo, qué imagen le viene. Quizás un Mesías sufriente, hay quienes un crucifijo lo toman con la esperanza de como si fuera un amuleto que les puede traer cierta protección. Conocemos también quienes rezan y oran y dicen niñito Jesús y quizás se quedó en ese niñito de Belén, pero cuando vemos en la palabra de Dios el presente de nuestro Señor Jesucristo, Él ya no está sufriendo en una cruz, Él es glorioso, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, Él reina en gloria, Él es el Señor. Y cuando decimos el Señor es un título de honra, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. El inglés, la traducción en inglés de la palabra Señor, da esta salvedad, la diferencia, ¿no? Porque cuando uno se encuentra con una persona, por ejemplo, con un hombre mayor, le dice Don Pérez, Don González, y traducimos, me encontré con el señor Pérez, con el señor González, y esto en inglés se traduce, por ejemplo, Mr. Pérez, Mr. González, pero el inglés hace esa salvedad y esa diferencia. Cuando se refiere a Dios o a un título de honor, se traduce, ¿no?, como Mr., que hasta Mr. Músculo tenemos. Se traduce como Lord, el Señor. Es un título y Él es el Señor. Algunos tienen a Jesús como el siervo. Reducen a Cristo, el Señor, el dador de la vida, el sustentador, a alguien que tiene la obligación de concederlos como el genio de la lámpara de todos los deseos que le suben a la mente. Pero Jesucristo es Dios y es Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y vemos también que Él va a ser glorificado y admirado cuando regrese en gloria. Y vemos que cuando regrese, ya no con relación al pecado, será coronado. Este Señor, nuestro Señor, que cuando vino y fue rumbo al Calvario, fue ignorado, fue ultrajado, lo escupieron, le tiraron su barba, lo azotaron con látigos, lo humillaron, lo despojaron de sus ropas, lo colgaron desnudo en una cruz. Humillación tras humillación. Este Señor ya no vendrá en estas condiciones, vendrá para ser coronado. Así que aquel que fue humillado y despreciado y rechazado por los hombres será coronado y admirado por todos. Y la iglesia dice, sí, ven Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No sé qué le provoca saber que Cristo viene. Si le provoca temor y pánico, es un síntoma de que hay algo que resolver. Y este es el día de salvación. En segundo lugar, ¿cuándo viene? Hasta los discípulos le hicieron al Señor esta pregunta. ¿Cuándo acontecerá esto? Dinos. Y el Señor les dio tras parábola, enseñanza tras enseñanza, que nadie sabía el día ni la hora, sino el Padre en su sola potestad. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, 7 al 10 y 10. Y a vosotros, que sois atribulados, en este día dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando venga aquel día, o sea, no establece fechas. ¿Cuándo? No sabemos el día ni la hora, no lo sabe nadie. Mire lo que dice el profeta Malaquías. Dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia.
llegará el día. ¿Quién es el sol de justicia? Nuestro Señor. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Será para gozo su venida. Y con esta metáfora lo presenta el Señor como el sol de justicia. Cuando nace el sol, decimos que nació el alba. Y nadie puede adelantar o retrasar el alba. No sabemos, porque el calendario de Dios es distinto. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, cuando algunos decían, parece que se está tardando, todo sigue igual y se dice que Cristo viene y parece que no viene. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero hay algo que es certero y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no avisa. El ladrón llega y se vale de los descuidos para usurpar, para tomar, para asaltar. ¿No? Dice, bueno, mira, estoy pensando ir en tal día, 3:30 de la mañana, más o menos, no ponga la alarma, así hacemos la cosa más rápido. No avisa, Él vendrá como ladrón en la noche. Así es que el Señor vendrá y la maravilla de su venida será gloriosa. En tercer punto vamos a ver esto, será una maravilla. Miren, yo veo cómo hay una generación que ha crecido y ha vivido en medio de la tecnología. Antes hacíamos escenografías, ¿no? En los teatros, incluso con materiales que se reciclan y se pintan. Hoy día todo es con iluminación, con tecnología. Bueno, nosotros Dios nos ha bendecido con esto también, pero vemos láser y luces y tanta imagen, ¿no? Y vemos todos deslumbrados, pero el día que venga el Señor no habrá comparación. Será glorioso. ¿Cuántos aman su venida? Eso será glorioso. Y dice la palabra que va a ser glorificado en sus santos y admirado. Mire el significado de la palabra admirado en griego. Significa maravilloso. Será deslumbrante. Será impresionante. El esplendor absoluto. Y Él va a ser glorificado de dos formas. En sus santos y en los no salvos. Ahora, cuando yo le digo gloria, algo glorificado, quizás usted tú empieza a pensar en algo en particular, ¿no? Resplandor. Había alguien que frecuentaba una iglesia y tenía un poco de tendencia a lo místico. Entonces se acercaba al pastor y le decía, hoy lo he visto con una luz detrás. Entonces, fíjese, si el que ministraba, o sea, el que servía, no estaba bien enfocado, probablemente esas palabras iban a inflar el ego para que derrapara y desacertara, ¿no? Errara el blanco. Y entonces algunos asocian lo glorioso con alguna experiencia mística. Pero quiero decirle que la gloria de Cristo se hace visible en vidas transformadas. Cuando uno conoce a alguien, o pensemos en nosotros mismos, en cómo vivíamos, en cómo estábamos esclavos de tantas cosas, y lo que ha hecho Dios, como dice el Salmo. Y consideramos la transformación de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de sentir, cómo vivimos hoy en libertad. En eso el Señor es glorificado. La gloria visible de Dios es una vida transformada. Entonces, ¿cómo va a ser glorificado? Piense en quienes estarán allí cuando el Señor regrese. Serán personas necias, tercas, rebeldes, obstinadas,
insolentes que odiaban a Dios y eran enemigos de Dios, intelectuales, autosuficientes, que despreciaron la persona del Señor, pero que fueron conquistadas por su amor y convertidas en santos. ¿Cuántos están en ese grupo? Allí estábamos nosotros, errantes, enemigos de Dios, ignorantes de la gracia divina, pero un día nos amaneció. Dios quitó el velo de nuestra ignorancia y nos reveló a Jesús. Como dice el apóstol San Pablo, ya a Cristo no lo conocemos según la carne. ¿Qué quiere significar? A Cristo no lo conocemos como un personaje histórico. No conocemos a Cristo con una información en nuestro intelecto. Conocemos a Cristo con una revelación que solo puede dar el Espíritu de Dios. Él es Dios, Él es Señor y volverá. Y yo lo espero y me quiero ir con Él. ¿Cuántos dicen amén? Así que en ese grupo de los santos que se encontrarán con Cristo en el aire, estamos nosotros, que no merecíamos nada, pero que fuimos transformados y alcanzados por su gracia. Así que en ese grupo habrá gente que estuvo endemoniada, habrá gente que había sido esclava de lujuria, habrá ladrones, ex drogadictos, asesinos. Ellos estarán allí, brillando como una estrella, con sus pecados perdonados, perdonados para siempre, libres de condenación, porque un día aceptaron a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas. Y Él los transformó. ¿En cuántos Dios ha hecho eso? Eso es lo que Él ha hecho también en mi vida. Así es que el Señor deja una iglesia, que éramos pecadores, que fuimos lavados en la sangre de Jesús. Nos viste con su justicia, con vestidura aceptable. Metafóricamente hablando, San Pablo lo expresa, una iglesia sin mancha, sin arruga, inmaculada, no con obras y esfuerzos humanos, sino por la bendita obra transformadora del Señor Jesucristo. Así que va a ser admirado, glorificado también por los santos y también dice en los no salvos. Porque para Dios hay dos clases de personas. ¿Qué está pensando usted? ¿Ricos y pobres? No. ¿Los de derecha y los de izquierda? No. La grieta, vio que todo lo que hace el enemigo es dividir. Dividir matrimonios, dividir familias, dividir equipos, dividir comunidades. Esa es su premisa. Divide y reinará, dividir naciones. No, no, no. Para Dios es muy sencillo. Para Dios sí que hay igualdad. Para Dios en aquel gran día estarán, venid a mi derecha, los amados de mi Padre, las ovejas que aceptaron al pastor. Y a la izquierda los cabritos, los rebeldes, los que rechazaron la gracia, los que creyeron que podían solos. Pero para Dios están los santos y los paganos. Así lo revela la palabra del Señor. Los santos y los pecadores. No dije los santulones, los que se creen santos. Digo los santos, los lavados por la sangre de Jesús. ¿Cuántos lavados por la sangre de Jesús hay aquí? Y hay allí también, gloria a Dios. Aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. El Señor será glorificado en los santos y en los pecadores. Un mismo tren, hermanos. A unos les dará reposo. Así que no tema, está pasando tribulaciones, no tema, porque habrá un glorioso día que ya no va a haber tribulación, ni llanto, ni lágrimas. A estos les dará reposo. Y a los otros, castigo eterno, castigo en el infierno. Lo dice la palabra de Dios, el verso 8, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar dice, nuestro testimonio de su venida. Verso 10 dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La carta que escribe Pablo a los cristianos que vivían en Tesalónica, a los tesalonicenses, tuvieron la oportunidad de creer. ¿Y por qué creyeron? Fueron salvos. Porque hubo alguien que viajó, no en las condiciones de comodidad que hoy tenemos, sino que pasó por peligros y por tantas situaciones, con tal de llegar a ese lugar y a más lugares,
para sembrar la buena semilla del Evangelio que trae salvación a todo aquel que cree. Así que estos pudieron creer porque hubo alguien que les predique. Y remontándome al texto anterior de Pedro, cuando dice que pareciera que se retarda, algunos dicen que se tarda la promesa. Y ese texto que hemos leído hace un instante dice que no retarda el Señor su promesa, sino que es paciente para con ¿quiénes? Nosotros. ¿Saben que hace muchos años, cuando con mucho hambre de Dios, con una llama ardiendo en mi alma por el llamamiento al ministerio, al servicio, he andado por tantos lados? Y recuerdo que aunque era adolescente, participé de un congreso que organizaba un hombre de Dios, Edgardo Silvoso, con un ministerio que se llamaba Evangelismo de Cosecha. Y nunca olvidaré la exposición de este texto, cuando decía, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente. Y uno tiende a pensar, y es verdad, porque Dios ama tanto que no quiere que nadie se pierda. Y usted que dice, quizás como yo cuando leía el texto, es paciente para con los pecadores, estos pecadores que no quieren recibir al Señor, esta gente mala, esta gente dura para creer, es paciente para con ellos. Pero el texto dice que es paciente para con nosotros. Y yo pienso, Señor, en los que han tenido la posibilidad de integrar el cuerpo de Cristo, ¿habrá alguien que se está extraviando, que está diluyendo el mensaje, que ha dejado el fuego de Dios y anda en tibieza? Y tiene que tomar decisiones porque dice que es paciente para con nosotros. Y este hombre de Dios decía, es paciente para con nosotros para que sigamos haciendo correr el Evangelio. Y déjeme que bendiga a Dios y agradezca al Señor. Porque en esta casa se unen las generaciones y estamos corriendo todos para lo mismo. Y esto me conmueve, me alienta, me hace repetir varias veces lo mismo, pero de gratitud. Porque quiero bendecir a la juventud, a los que están corriendo, a los músicos, a los que preparan este lugar, limpiando entre grupo y grupo. Todos, ¿por qué? ¿Por qué corremos? ¿Por qué hay hermanos que atienden los comedores y siembran una palabra? Y maestros que envían sus lecciones y sus clases por medio de la tecnología. ¿Por qué estamos corriendo? Porque queremos que todos reciban a Jesucristo. No sea que estemos corriendo y olvidemos por qué lo estamos haciendo, pero doy gracias a Dios por todos los que corren y aportan su don, su recurso, su oración, que es un ministerio, con tal de que el Evangelio corra. Evangelio significa buena noticia, porque hoy es el día de salvación. Hay buenas noticias. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es paciente para con nosotros. Pero no abusemos de la gracia y de la paciencia, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos dicen amén? Y el último punto para ver en esta tarde, dice, nuestro testimonio de su venida. Y justamente es esto que estamos diciendo. ¿Por qué creyeron? Porque hubo alguien que les predicó. Dice el apóstol San Pablo remitiéndose a palabras del Antiguo Testamento. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y quiénes van a ser? A veces tenemos esa idea sacerdotal, religiosa, judeo-cristiana, de un solo personaje, como por ejemplo en el pueblo de Israel. Entraba uno al lugar santísimo y ofrecía por todo el pueblo. Entonces el pueblo decía, que entre él, que arriesgue su vida a él. Después eso se remontó al ámbito litúrgico y religioso. Entonces, un pueblo que no, en épocas que se llaman las épocas oscuras, un pueblo que no sabía ni leer ni escribir, que no tenía acceso a esta bendita palabra, que ahora hasta la tiene en una aplicación en su celular, que no podía entender, no podía
recibir la revelación de Dios. Por eso Lutero recibió toda esa revelación del justo por la fe vivirá, porque tenía acceso a las Escrituras, pero el común de la gente no tenía acceso a la Escritura. Entonces Satanás se vale de la ignorancia. ¿Y qué sucedía entonces? Un solo personaje lo bendecía, le hacía, intercedía y se cultivó esto. Parece que tiene que ir otro. Pero en Cristo, cuando murió en la cruz, Él rasgó su cuerpo, esto es como el velo, esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, esa cortina que me daba entrada a la misma presencia de Dios. Entonces hoy, por Jesucristo, por la obra de la cruz, tenemos acceso a la presencia. Y dice San Pablo a los Corintios, como si Dios dentro nuestro, sin duda el Espíritu Santo, rogase dentro nuestro a la gente, reconcíliense con Dios. ¿Qué dice Pedro? Que nosotros, la iglesia, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahí está el concepto de mediar. Mediar no porque yo voy a absolverle de ningún pecado, mediar porque puedo transformarme en un pontífice, puedo transformarme en un sacerdote, puedo transformarme en un puente para que usted conozca al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Jesús el Salvador, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan para el arrepentimiento. Entonces se derriba ese concepto y todos nosotros podemos ejercer este servicio sagrado. Donde quiera que estemos, ser luz y sal en los lugares de trabajo. Claro, eso requiere una gran responsabilidad. Porque si su mensaje no tiene congruencia con la manera de vivir, la gente le dirá, tus hechos me hablan tan fuerte que no me permiten oír tus palabras. Por eso, iglesia, es tiempo de planchar las ropas y estar delante de la presencia del Señor con todas nuestras cuentas al día, saldadas, para que seamos tenidos por dignos. No por obras propias, sino por Cristo en nosotros, transformando nuestra vida. Entonces, fíjese, todos nosotros podemos transformarnos en ganadores de almas, compartiendo el Evangelio, la buena noticia de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. San Pablo decía, de los cuales yo soy el primero, pero aparecerá por segunda vez para llevarnos para siempre con Él. Le conté de esa película contemporánea, que no está dentro de las evangélicas películas que ilustran el rapto. Gente en un avión, la camarera yendo, ¿qué va a tomar? Soda, gaseosa, té, café, y de pronto, en un instante, la ropa queda en las butacas. Hay gente que desapareció en el avión. ¿Cuál es la explicación? Hay otros que están viviendo, comiendo, bebiendo, disfrutando en el shopping y empiezan a perder a los familiares y los padres empiezan desesperados buscando a los hijos. Hay gente que atraviesa accidentes, un colapso en el tránsito porque hay quienes manejaban y resulta que el Señor los vino a buscar, así que no sea que usted se entristezca. Ay, no, voy por la cuota número 17 del auto. Tanto trabajé para adquirir esta casa, ¿cómo que me voy? ¿Y quién la va a habitar? Que la habite quien quiera. Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Pero ¿sabe qué? No hacemos raíces acá porque somos peregrinos y extranjeros. El salmista decía, mi alma está apegada a ti. Así que no eche tantas raíces aquí, pues nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Así que hubo un testigo que les brindó el Evangelio. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros nos convirtamos en testigos, como fue Isaías. ¿Se acuerda Isaías? En un día triste y terminó siendo un día glorioso. Fue al templo y allí tuvo un encuentro con Dios. Y lo primero que vio fue su indignidad, pero allí tuvo la provisión divina, la limpieza. Y luego escuchó una voz que decía, ¿a quién enviaré? Y él dijo, heme aquí,
envíame a mí. Y esa es la propuesta, poder ser una carta abierta, sin distorsiones, sin mensajes confusos, para dar a conocer a Cristo. En esto es glorificado, en que nuestra vida transformada puede hablar que Él es real y puede guiar el camino y podemos traer almas al Señor. Eso es que el Señor sea admirado. Me bendice tanto cuando encuentro a personas que me dan testimonio de algunos que integran la iglesia y dicen, ¿cómo ha cambiado? Pero es otra persona, claro que sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí Dios puede hacer esto, puede hacerlas todas nuevas. Cierre sus ojos un momento. El rey viene. ¿Saben qué? Un pastor compartió una ilustración en una ocasión. Estaba en una nación que tenía una monarquía. Hay naciones que tienen reyes. De hecho, hace poco la princesa Máxima, la reina, salió con su hija en tapa de revista y hubo tanto comentario. Hay naciones que conservan esta forma de gobierno, aunque quizás los reyes no toman las decisiones importantes políticamente hablando, pero él dijo, va a venir el rey a la ciudad, como cuando aparece un personaje importante de gobierno y la ciudad se prepara y vemos al municipio pintando los cordones, poniendo banderas en las calles, bueno, todo un alboroto porque el rey iba a visitar la ciudad. Y el pastor dijo, voy a ir al evento. Y estuvo el protocolo, seguramente la banda y un montón de pompa. Y apareció el rey y la gente tenía algarabía, estaba emocionadísima. Y él en realidad quedó tan decepcionado, tan desilusionado. Y esto lo hizo reflexionar porque dijo, fui a ver al rey y ¿qué fue lo que vi? ¿Por qué estoy tan desilusionado? Vi solamente a un hombre común como yo. Qué decepcionante es todo esto. Él solamente es un hombre. Y él pensó, traté de entender por qué no me entusiasmaba, como se entusiasmaba el común de la gente. Y por fin se dio cuenta de que era porque ese personaje importante, poderoso, loado y honrado por una multitud, no era su rey. Ni siquiera lo conocía. Estaba pasando por allí, ni siquiera sabía quién era él. Pero nuestro rey sí nos conoce. Él es el que llama a todas las estrellas por su nombre. Nuestro rey. Qué distinto a los poderosos de la tierra. Cuando entró a una ciudad de Jerusalén para hacer la obra en la cruz, entró montado en un burrito, manso y humilde. Muchos esperaban otro tipo de personaje, un libertador político, pero el rey, el profetizado, venía montando un burrito porque venía a establecer un reino, un gobierno en el corazón. Es así que el rey viene y viene a buscarnos. ¿A cuántos se los menciona reyes? Me gusta una canción antigua que dice, reyes, reinas, presidentes, siervos y mendigos, todas las naciones le adorarán. Llegará un día que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y todo ojo lo verá. El Rey viene y Él conoce a los suyos. Asegúrese de que cuando el Rey venga pueda distinguirlo. No tendrá que sacar credenciales, cartas de recomendación, un currículum de toda su trayectoria. Que el Rey le conozca para que podamos ir juntos con Él. Esta es una hora de salvación. ¿A cuántos se lo llaman reyes? Escuchó en los medios. Es un dios a los deportistas. Es una diosa porque cumple con los parámetros y estereotipos de belleza de hoy. Pero nuestro Rey no es semejante a ningún poderoso de la tierra. Él es Dios y es Señor. Y llegará el día en que vendrá y será coronado. Y con sus santos en gloria vendrá.
Y esta es una tarde de gracia, porque el Rey viene y no quiere que nadie se pierda. Asegure su salvación. Un antiguo coro que incluso hemos cantado aquí en esta casa. Dice, pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Otra canción de mi juventud decía, el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es, todo cae en tu presencia, oh Rey. Hermosa es tu presencia, Señor. ¿Cuántos quieren asegurar su salvación? Si hay algo que le reprende en su conciencia, esta es la hora de ir a la sangre de Jesús, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si el Espíritu Santo desde adentro le reprende y le hace saber que está viviendo en tibieza, es hora de que avive el fuego del don de Dios que está en su vida para que sea tomado y tenido por digno a la hora de su regreso. Esta es una oportunidad de gracia para todos los que escuchan esta palabra. Quizás usted que nos está viendo desde su hogar, a nuestros ancianos que quizás por cuidado están en sus casas, que esta palabra llega para ser de salvación. Si usted quiere asegurarse, es tan sencillo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, que si creyeres que Jesús es el Señor, confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo le invito que nos sumamos en una oración. El hombre quiere hacer algo para merecer, pero no hay nada que pueda alcanzar para comprar una salvación tan grande. Ya fue pagada en la cruz. Nuestro Rey dejó su trono, se hizo hombre, se hizo siervo y fue humillado y derramó su sangre en una cruz para limpiarnos de todo pecado y para comprarnos para Dios, para que tengamos una eternidad para siempre con Él. Si usted quiere recibir a Jesucristo como Salvador, esta es la hora. Repita con todo su corazón y con su boca esta oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por recibir tu palabra. Yo sé que soy pecador, pero te pido perdón. Ten misericordia de mí. Perdona todos mis pecados. Yo acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que me limpies de todo pecado, que me libres de todo mal, que bendigas mi casa, que salves a toda mi familia. Y yo te doy gracias por esta salvación tan grande, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, es hora de afianzar y de arraigarnos y de cimentarnos más que nunca en su amor. Por eso en esta hora tome la determinación de continuar en el camino, siguiendo a nuestro Dios, obedeciendo su palabra para que el día que Él regrese nos encuentre con Él. Una oración más para bendecirle. Si tiene alguna necesidad, este Rey glorioso tiene toda potestad, todo poder y del cielo puede dar dádivas, dones y misericordias, favores pueden alcanzarle. Solo le invito a que crea en esta hora y ponga su fe en el Señor. Padre Celestial, en esta hora me uno a los que creen, me uno a los que están mirando desde sus hogares en esta hora y están presentando algún tipo de necesidad, ya sea física, espiritual, emocional, familiar, financiera. En el nombre de Jesús yo te ruego que en tu gracia, que es sobreabundante, sea manifestada y llegue y alcance las vidas y puedas bendecirles y haya respuestas y haya bendición, Señor, y haya testimonios de que tu bondad les alcanzó y les hizo saber de tu misericordia y de tu poder. Poder para hacer milagros, poder para sanidades, poder que fluye del trono de la gracia para alcanzar
a todos aquellos que hoy se animan a creer por un favor, por una misericordia, por una respuesta. Bendícelos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pido y te doy gracias porque creo que lo haces en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga ricamente, que la bendición del Señor le alcance. Ahora continuamos los que estamos en esta casa y vamos a hacer como hicieron los reyes que recorrieron distancias para llegar a un pesebre porque les había sido revelado que en un humilde pesebre